Buenas tardes, soy Alejandro Pérez Menéndez, estudiante del máster en formación del profesorado de la Universidad Europea de Madrid. Os muestro a continuación una entrevista con un docente del Instituto de Educación Secundaria Pinguela, en Monforte de Lemos, de un proyecto de innovación para la actividad 2.3 de la asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa. ¿Su nombre, por favor? Soy Aida Menéndez Lorenzo. ¿En qué asignaturas o cursos imparte docencia? Realmente no imparto docencia, yo soy orientadora en el instituto y lo que es en la Comunidad de Galicia no impartimos docencia a los orientadores, sino que tenemos la función de asesorar a los alumnos fundamentalmente y organizar programas para potenciar los aprendizajes o programas de prevención en cuanto a salud. ¿En qué consiste su proyecto de innovación? Bueno, pues fue un proyecto que realicé con los alumnos de segundo de la ESO y de lo que trataba era de fomentar en ellos pues la solidaridad hacia los mayores. Quería fomentar esa solidaridad, ese voluntariado con este tipo de personas que, bueno, a los más pequeños pues están un poco de espaldas. Entonces consistía en que ellos, concienciarlos, en hacerles unas visitas. Les propuse visitar un centro de día y que compartieran pues actividades con ellos. Y todo eso, pues esas actividades, talleres, la gimnasia, los talleres de memoria, manualidades, pues les sirvió para acercarse y comprender un poco las limitaciones que tienen y al mismo tiempo que vieran la alegría con que los recibían a los más pequeños, ¿no? Y se grabó después todo ese trabajo que fue realizado a lo largo del curso, además de debates en la propia aula sobre este tema de los mayores, y se grabó en una especie de micromovie y ahí se recogió, digamos, un resumen de todo ese proyecto solidario. Muy bien. ¿Qué actitud tomaron el resto de docentes y la dirección cuando les presentó su proyecto de investigación? Bueno, De innovación. bueno, realmente no hubo, les pareció bien y sobre todo cuando no implicas a los profesores a que se aumente su carga de trabajo, pues les parece muy bien si hay uno que se encargue de eso y no le supone, insisto, trabajo. Así que pues no tuve problemas. Yo era la coordinadora del programa, lo único que les había solicitado era que el tutor o algún profesor me dejase algunas clases para poder debatir y hablar con los pequeños o alguna salida y no tuve problemas. ¿Cuál fue la respuesta del alumnado? Bueno, en principio hubo algo de todo porque hay proyectos a veces que son mucho más atractivos, ¿no? Y entonces una parte de la clase estaba de acuerdo, otra no tanto y bueno, ahí hubo un debate y sobre todo las alumnas un poco más sensibles tuvieron que concienciar a los pequeños, sí, a los alumnos, no iban por este proyecto y al final, bueno, pues estuvieron de acuerdo y al final del proyecto todos estaban muy contentos de haberlo realizado. ¿Qué impresión cree que se han llevado los padres al enterarse del proyecto de innovación? ¿Lo sabían inicialmente? Inicialmente no eran conscientes realmente de lo que se estaba haciendo, eh, pero bueno, se quedaron al final muy sorprendidos porque esa micromovie que se puede ver, está colgada en YouTube, es micromovie y esa pinguela, y al final del curso, cuando vieron toda esa recogida de diferentes datos, actividades, programas que se hicieron, pues, perdón, estas son cosas del directo. Pues nada, quedaron muy sorprendidos y la verdad es que recibimos felicitaciones por eh, eh, incentivar y por fomentar en los pequeños pues estas actividades, estos valores que están un poco al margen del currículum, ¿no? Así que insisto que fue muy positivo por parte de ellos y muy sorprendidos. ¿Qué medios económicos ha tenido que emplear? Bueno, no supuso desenvolver, el costo fue mínimo porque realmente lo que supuso fue el transporte de algunas visitas que hicimos hasta el centro de día en un microbús y como el trayecto es muy corto, pues insisto, eso fue un costo mínimo que lo pudimos asumir fácilmente. Así que, insisto, son cosas que se hacen con muy poco dinero. ¿Cuántas horas extra ha tenido que dedicar? Muchas, más de las que pensaba.
Realmente cuando uno inicia un tipo de estas actividades no piensas realmente que te vaya a llevar el tiempo que lleve y las horas que llevan. Lo que ocurre es que cuando estás embarcado ya en el proyecto, pues intentas hacerlo lo mejor posible y que no sea una cosa de paso, sino que los alumnos vean que las cosas se hacen con rigor, con seriedad, probando, porque como decía, hubo que hacer grabaciones, entonces no era la primera grabación que hacíamos, sino que repetíamos varias tomas y luego los debates procurabas que argumentaran los pros, los contra, en fin, muchas horas en la preparación, en las visitas, pero bueno, al final ves que ellos se van metiendo en el proyecto y no valoras porque los docentes realmente no valoramos las horas, porque no vamos a cobrarlas, entonces ya ni echamos cuentas. ¿Ha contado con la colaboración de algún profesor más? Bueno, no, pero es que realmente tampoco desde un principio les dije que no era necesario, ¿no? La única colaboración que les pedí es que me dejaran alguna clase, porque como yo no doy clases directas, tenía que depender de que me dejasen alguna clase. Entonces esa fue la mayor colaboración que pude agradecer y luego, bueno, el acompañamiento cuando hacíamos las visitas al centro de día, porque fueron varias, ¿no? Para tomar conciencia de lo que allí se hacía y ahí sí que pedí que me acompañase alguno porque siempre es bueno ir los profesores. ¿Ha transmitido su proyecto a otros centros? Pues al final sí, estás en contacto con otros orientadores de otros centros y sí, no es que hiciese una gran difusión, pero casualmente alguien que viene por el centro, alguien que conoces, pues le das difusión y les pareció muy bien y de hecho algún centro pues le pareció bueno y me comentaba que lo iba también a llevar a cabo en centros de primaria, sí. ¿Ha expuesto su proyecto ante la administración? Bueno, realmente el proyecto parte de la administración, porque este proyecto de innovación educativa se encuadra en unos programas que la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia llama Plan Proxecta de Innovación Educativa. Y entonces hay una serie de diferentes temas que uno puede abordar. Y en cuanto al voluntariado, fomento de la solidaridad, deja abierto a los centros que hagan una propuesta, ¿no? Entonces la propuesta que hice desde mi centro, desde el Instituto de la Pinguela, fue con los alumnos de segundo de la ESO, un proyecto solidario de fomentar el voluntariado con las personas mayores, con las personas ancianas. E insisto, la administración era luego conocedora desde el principio del proyecto que se iba a hacer. Y luego al final también hubo que presentar una memoria y la memoria realmente fue esa grabación, esa micromovie que se expuso delante de todas las autoridades de la Dirección Xeral de Voluntariado de la Xunta de Galicia y bueno, fue uno de los proyectos pues que gustó, totalmente diferente a los otros centros que habían presentado otro tipo de proyectos, sobre todo más relacionados a lo mejor con la convivencia en los centros escolares. Este se iba fuera de esas líneas y les ha gustado mucho. ¿Se encuentra satisfecha con el resultado de su proyecto? Pues sí, no cabe duda, cualquier actividad que haces con los pequeños y al final ves que se han sensibilizado, que les ha gustado, pues te da satisfacciones, no cabe duda. ¿Qué actividades hicieron los pequeños con los mayores en el centro de día? Bueno, pues fueron muy variadas. Realmente unas son las propias del centro de día, las que llevan a cabo que conociesen, ¿no?, lo que allí se desarrollaba. Entonces, desde hacer en el aula de gimnasia, pues ellos se dieron cuenta de las limitaciones que los mayores tienen, unos en silla de ruedas, otros apenas se mantienen el equilibrio y el simple hecho de lanzarle una pelota cercana, a ellos les parecía que estaba muy cerca, se tenían que acercar más, o un aro, en fin, vieron esa limitación y esa cara de felicidad cuando al final la recibían esa pelota, cuando el aro lo metían en un pivote, en fin, cosas de esas que ellos fueron observando y que contentos se ponían, ¿no? Por ejemplo, y otra actividad era el taller de memoria. Hacían, bueno, pues crucigramas o sopas de letras o cuentas simplemente, otra las manualidades, recortar, pegar,
Y los pequeños le ayudaban a los mayores Efectivamente, le estaban ayudando y compartiendo. A lo mejor estaba cada pequeño con uno de los ancianos y, bueno, pues totalmente integrados. Al principio estaban así un poco tímidos, pero luego totalmente integrados. Era muy curioso también en el taller de lectura de la prensa, como una simple noticia de la prensa les daba pie a los mayores a recordar alguna vivencia de su pasado y cómo hablaban con los pequeños. Y los mismos pequeños, bueno, pues se reían y contaban otras vivencias relacionadas con esa misma noticia. Muy interesante. Entiendo, volvería a repetir la experiencia. Por supuesto, aunque bueno, yo creo que la daría a conocer a otro curso diferente para ir sensibilizando a otros cursos, ¿no? Yo lo que me estoy satisfecha es que de todo el grupo, pues sé que hay alguna gente que ahora por su cuenta sigue visitando a los ancianos en el centro de día y eso es muy satisfactorio haber sembrado esa sensibilidad y ese fomentar ese voluntariado y acercarse allí a compartir, a veces a simplemente a jugar a las cartas con ellos. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes.